Vamos a arrancar con la parte de historia argentina. Tenemos al ingeniero Leonardo Castañino que nos trae un tema que, por lo que me dice, va a ser grosso, apasionante. Sí. Pues la relación entre el brigadier general Juan Manuel de Rosa y el general San Martín. En realidad es un tema que parcialmente así habíamos mechado en distintos programas porque daba con el tema justo, pero como es un tema importante y por ahí la gente ha comentado, me parece mejor llevarlo ordenado, llevar todo, aunque nos lleve otro programa. ¿Por qué San Martín confiaba en Juan Manuel de Rosa y por qué esa parte de la historia nos la borraron? Claro. La relación entre Rosas y San Martín fue, eso, sobre todo después que Bartolomé Mitre hace la historia de San Martín. Claro, San Martín con Rosas, después lo voy a desarrollar, pero brevemente diría que San Martín y Rosas no se conocieron personalmente. Lo que pasa es que San Martín fue boicoteado acá por los unitarios, por Rivadavia, etcétera, y se exilió. Y después hubo había una anarquía muy grande y él veía que vio que o predijo que se necesitaba un gobierno de mano fuerte, de brazo vigoroso, decía él, para llevar adelante el gobierno. Y después cuando apareció Rosas se dio cuenta que esa era la persona que entonces lo defendió durante todo su gobierno hasta su muerte, ¿no? De San Martín. Incluso previo al asesinato que hablamos el otro día de Manuel Dorrego, él venía hacia Buenos Aires, claro. Se entera en Montevideo, estando en Montevideo, y él dijo que mientras haya enfrentamientos entre hermanos, él no... Claro, incluso se lo reprochó a Lavalle, ¿no? Yo para desarrollar un poco el tema, iba a dar primero los antecedentes de San Martín, los antecedentes a toda esa relación. Después San Martín en el exilio, lo que decía, la relación que tuvo durante el primer gobierno de Rosas, durante el segundo y ya cuando se despide de Rosas, ¿no? Porque encontraron una relación por correspondencia importante. Arranquemos entonces. Entonces, entre los antecedentes, San Martín había armado el ejército de los Andes en Mendoza, y fue citado por Pueyrredón que vuelva a Buenos Aires porque, claro, Pueyrredón estaba enfrentado en ese momento con los caudillos del litoral, con Artigas, con Estanislao López, el enterriano como es Francisco Ramírez, etc. Entonces le pidió que regrese. Y San Martín ahí, en realidad, fue como un ardid que hizo, porque él renunció al ejército, a la jefatura del ejército, y le pidió a los oficiales que nombren un nuevo jefe, y los oficiales lo ofrecieron a él. Entonces, en vez de volver a Buenos Aires, cruzaron los Andes y fueron a liberar Chile. Eso le produjo un encono muy grande en Buenos Aires, sobre todo Rivadavia, incluso Pueyrredón. Entonces, le empezaron a hacer una guerra, un boicot, digamos, a la campaña libertadora. Hay un historiador, Ferms, que se llama, que es canadiense, que lo dice explícitamente en el libro, dice, Rivadavia le tenía una envidia y un odio que no escatimaba palabras para hablar mal de San Martín, incluso de Bolívar, lo dice. Entonces, ¿qué pasó? San Martín hace la campaña libertadora y en Perú tiene que dejarle seguir la campaña a Bolívar porque lo desabastecieron, digamos, le hicieron un boicot. Para mí esa fue la verdadera razón, no que renunciamiento. Para mí fue que le dijo, bueno, seguí vos que tenés con qué, porque a mí me lo están negando. Entonces San Martín, ¿qué hace? Vuelve a Mendoza y intenta retirarse. Va a una quinta que tiene él en Mendoza, una chacra, y trata de no participar en política ni en la vida pública, y Rivadavia desde Buenos Aires lo empieza a hostilizar de todas formas.
le ponen incluso le ponen un mucamo que era un espía de los movimientos de San Martín. Incluso hasta le violaban la correspondencia privada. Esto, por ejemplo, San Martín se lo confiesa a O'Higgins en una carta el 2 de octubre de 1827, donde le dice: mi separación voluntaria del Perú me ponía al cubierto de toda sospecha de ambicionar nada sobre las desunidas provincias del Plata. Confinado en mi hacienda de Mendoza y sin más relaciones que algunos vecinos que venían a visitarme, nada de esto bastó para tranquilizar la desconfiada administración de Buenos Aires. Ella me cercó de espías, mi correspondencia era abierta con grosería. Esta cita y otras más que voy a dar la saco de varios libros, por ejemplo de Luis Robero Altamira, de un libro que se llama San Martín, sus relaciones con don Bernardino Rivadavia, del Museo Histórico Nacional, en la correspondencia que hay de San Martín, incluso en mi libro, en alguno de mis 2 libros de Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, o La Ley y el Orden. Otra carta entre San Martín y O'Higgins, el 16 de agosto de 1828, dice: ejerzan enhorabuena su rabia inquisitorial en nuestras comunicaciones privadas, que ellos no encontrarán otra materia más que la misma fuerza, firmeza y honradez que no han podido contradecir de nuestra vida pública. Hasta la evidencia se podría asegurar que las 8 o 10 cartas que veo por su apreciable del 29 de septiembre del año pasado se han escamoteado como las que he escrito a usted. Paran en poder del hombre más criminal que ha producido el pueblo argentino. Se refiere a Rivadavia, ¿no? Un enemigo tan feroz que los patriotas como don Bernardino Rivadavia estaban preparando por arcanos más oscuros que el carbón para humillarnos y para degradación de su desastrosa administración, han dejado a un pueblo generoso que fue la admiración y baliza de las repúblicas de América Sudeste. Hombre despreciable que no solo ha ejercido su envidia y encono contra usted, no queda satisfecha su rabia y acudiendo a la guerra de Zapa, quiso minarme en el retiro de este desierto, donde por huir de ingratos busco mi subsistencia y la de mi familia con el sudor de mi frente. También porque San Martín se escribió con bastantes patriotas de ese momento. En otra carta que le escribe a Chilavert, el 1 de enero de 1825, le decía: a mi regreso del Perú establecí mi cuartel general en mi chacra de Mendoza, y para hacer más inexpugnable mi posición, corté toda comunicación, excepto con mi familia, y me proponía en mi atrincheramiento dedicarme a los encantos de una vida agricultora y a la educación de mi hija, pero vanas esperanzas. En medio de esos planes lisonjeros, he aquí que el espantoso Centinela, que era un periódico rivadaviano, principia a hostilizarme. Sus carnívoras falanges se destacan y bloquean mi pacífico retiro. Entonces fue cuando se me manifestó una verdad que no había previsto, a saber, que yo había figurado demasiado en la revolución para que se me dejara vivir tranquilamente. Porque claro, Rivadavia era celoso de San Martín porque los caudillos lo apoyaban. Stanislao López, Bustos, muchos caudillos lo apoyaban. Entonces, el temor de Rivadavia, que lo único que le importaba era la capital y hacer edificios al estilo francés y con ochavas, tenía miedo que los caudillos lo apoyen a San Martín, lo pongan de jefe, digamos, de la provincia unida y lo reemplacen a él, lleven al poder, claro. San Martín, acosado de Mendoza, decide trasladarse a Buenos Aires, porque tenía la mujer muy enferma, había recibido noticia que se iba a morir, que estaba agonizante, digamos, pero posterga el viaje porque se entera que hay un complot en contra de él,
Incluso finalmente vino en una tipo diligencia, digamos, un carruaje, sí. un carruaje que tomó otro camino para, por prevención, incluso entró a Buenos Aires vestido de paisano, de poncho y de forma incógnita, digamos, de noche, ¿no? Entonces San Martín en carta a Guido, el 27 de abril del 1828, le dice: ignora por ventura que en el 23, cuando por ceder a las instancias de mi mujer de venir a Buenos Aires a darle el último adiós, resolví en mayo venir a Buenos Aires y apostaron en el camino para prenderme como a un fascineroso, lo que no realizaron por el piadoso aviso que me dio por un ciudadano de la misma administración. Esto también está en los mismos libros que cité hoy, ¿no? Uh-huh. Ahora cuando termine de hacer el micro vamos a hablar de cómo la gente los oyentes pueden conseguir estos libros. El 12 de agosto fallece la mujer de San Martín, en ausencia de él, digamos, no llegó a verla. Entonces yo digo, fíjate vos cómo le agradecían los civilizados a San Martín, que había liberado medio continente, cómo le agradecían, haciéndole un complot para matarlo, ¿no? Y no pudo ni ver la mujer y se tuvo que exiliar. En cambio, fíjate cómo los que denunciaban la barbarie. Claro. Ahora fíjate cómo lo recibían los bárbaros, digamos, lo que ellos llamaban los bárbaros, que eran los caudillos, que no eran ningunos bárbaros, ¿no? Estanislao López le manda una carta a San Martín, y le dice lo siguiente: sé de una manera positiva por mis agentes en Buenos Aires que a la llegada de usted a aquella capital será mandado juzgar por el gobierno en un consejo de guerra de oficiales generales por haber desobedecido sus órdenes de 1817 y 1820. Era esa que, la desobediencia esa de San Martín fue que no quiso volver a Buenos Aires con el ejército, sino pasar a Chile, ¿no? Y sigue la carta de Estanislao López. Dice, en general, por haber desobedecido sus órdenes en 1817 y 1820, realizando en cambio las gloriosas campañas de Chile y Perú. Para evitar este escándalo inaudito y en manifestación de mi gratitud y del pueblo que presido, por haberse negado usted tan patrióticamente en 1820 a concurrir a derramar sangre de hermanos con los cuerpos del ejército de los Andes que se hallaban en la provincia de Cuyo, siento el honor de asegurar a usted que a su solo aviso estaré en la provincia en masa a esperar a usted en el Desmochado para llevarlo en triunfo hasta la Plaza de la Victoria. Esta es una carta agradecida y emotiva de Estanislao López, que, como dije, se refería a la desobediencia de San Martín de volver a Buenos Aires y al complot que le habían preparado en Buenos Aires, que lo obligan a San Martín a un cambio, digamos, del carruaje de regreso, y que tuvo que entrar vestido de gaucho, digamos, y de noche en Buenos Aires el 4 de diciembre de 1823. Estos son más o menos los antecedentes de esta relación que se inicia luego, ya estando San Martín en el exilio, a raíz que se va enterando de las potencias, de la agresión de las potencias sobre las Provincias Unidas. No sé si seguimos en otro... Sí, si tenés un poquito más seguimos, si no hay problema. Tengo, bueno, ya en el exilio, ¿qué pasó? Se había armado un conflicto entre la República Oriental, a raíz de la República Oriental, entre las Provincias Unidas y Brasil, que luchaban por, digamos, Brasil quería tomar Uruguay como provincia cisplatina, y Buenos Aires medio se había desinteresado, pero en definitiva se armó una guerra, ¿no?, entre ambos. Y entonces San Martín escribía a Guido:
Cuando se declaró la guerra no me pareció regular ofrecer mis servicios por temor de exponerme a un nuevo insulto. Por otra parte, yo estoy seguro que si se diese ese paso, se creería sospechoso, tanto más cuanto el empeño se ha puesto en hacer creer que el general San Martín, hablando de él, no ha tenido otro objeto en su viaje a Europa que el intrigar a fin de establecer monarquías en América. Los miserables que han hecho circular tan indignas imposturas, Rivadavia y su grupo, no reconocen que los sentimientos que francamente he manifestado sobre el particular nada tienen que ver con los respetos que se deben a la mayoría de la nación por la cual me he sacrificado. Bueno, Argentina vence a Brasil en Ituzaingó, pero ¿qué pasa? A Inglaterra no le conviene que Argentina domine ambas márgenes del Río de la Plata, sino que le conviene dejar un estado tapón, que sería el Uruguay, que le daba la posibilidad de que el río... Siempre dividiendo para claro, arriba. y entonces el río ya no quedaba de un país, sino que quedaba, lo internacionalizaba, digamos, ¿no? A tal punto que Manuel José García, que era el representante de Rivadavia en Río de Janeiro, sí, va y hace la paz a cualquier precio, decía entre comillas, o sea, con todas las letras, ¿no? Y en definitiva le ceden la banda oriental a Brasil, que la llama, le pone de nombre la provincia Cisplatina. Entonces en carta a Guido, San Martín le dice: veo por la de usted que habían hecho por ese gobierno de Buenos Aires proposiciones de paz bajo la base de la independencia de la banda oriental. No nos hagamos ilusiones, la independencia de la banda oriental es, en mi opinión, quimérica, sin más razón que porque carece de bases para hacerlo. Su aproximación al Brasil, y porque sus mismos desórdenes le harán buscar un apoyo, y que está en el orden sea en el más fuerte, y en este caso se presentarán dificultades inmensas para la organización de esa República Argentina, ya débil por las ricas y pobladas provincias que se le han separado, como por la ubicación de la condena a haber obstruido el día menos pensado el único canal de su propiedad por el bloqueo del río. Pues fíjate que ya ahí ya empezaban a hablar del bloqueo del río y de la importancia que tenía, que derivó después en todos los hechos de vuelta obligada, etcétera. Uh-huh. Entonces, enterado San Martín, le escribe O'Higgins en 1827, le dice: me dice usted no haber recibido más cartas mías. Se han extraviado, o mejor dicho, se han escamoteado 8 o 10 cartas mías que le tengo escritos desde mi salida de América. Esto no me sorprende, pues me consta que en todo el tiempo de la administración de Rivadavia, mi correspondencia ha sufrido una revista inquisorial, la más completa. Yo he mirado esta conducta con el desprecio que merecen sus autores. Ya habrá sabido la renuncia de Rivadavia. Su administración ha sido desastrosa y solo ha contribuido a dividir los ánimos. Yo he rechazado tanto sus groseras imposturas como su innoble persona. Como un hombre como este al frente de la administración, no creí necesario ofrecer mis servicios a la actual guerra con el Brasil por el convencimiento en que estaba de que hubieran sido despreciados. Como te das cuenta, lo quería mucho a Rivadavia. Sí, sí. Muy. Y después en otra carta de San Martín le escribe a don Pedro Plenzuelos, que era un chileno, y le escribe el 25 de agosto de 1844, le dice, refiriéndose a la organización de Chile y comparándola con lo que había pasado acá, ¿no? Le dice: si yo viera a su afortunada patria dar oídos a los visionarios y precipitar sus reformas, confieso usted me alarmaría por su futura suerte.
tenga usted presente lo que siguió en Buenos Aires por el célebre Rivadavia, que empleó solo la madera para hacer andamios para componer la fachada de lo que llaman catedral, 60.000 duros, que se gastaron ingentes sumas para contratar ingenieros en Francia y comprar útiles para la construcción de un pozo artesiano al lado de un río y en medio de un cementerio público. Y todo ello se hacía cuando no había un muelle para embarcar, y por el contrario se deshizo y destruyó el que ya había de piedra y que habían costado 600 fuertes en tiempo de los españoles, que el ejército estaba sin paga y en tal miseria que pedían limosna a los soldados públicamente. El fin se estableció el papel moneda, que ha sido la ruina del crédito de aquella República Argentina. Sería de no acabar si se enumeraran las locuras de aquel visionario y la administración de un gran número de mis compatriotas, creyendo improvisar en Buenos Aires la civilización europea, con solo los decretos que diariamente llenaban lo que llama el archivo oficial. Yo espero que Chile, le dice, seguirá la marcha sólida que ha emprendido y que sus reformas las hará con pasos de tortuga. Ahora, vos fijate el concepto que tenía San Martín de Rivadavia, que acá lo tienen como un héroe, como la avenida más larga del mundo, y una ciudad a nombre de él, ¿no? La cuestión que desaparece Rivadavia, porque a raíz de la paz vergonzosa que hicieron con Brasil, tuvo que renunciar y, digamos, sí, salir, como le dicen, como rata por tirante. Como rata por tirante, sí. Entonces asume el gobierno Dorrego, y Dorrego quería seguir la guerra contra Brasil. Él lo que quería desconocerlo, el acuerdo, la derrota diplomática. Si habían sí, ganado, la entrega de García. Claro, habían ganado militarmente y la entrega que había hecho García. Pero ¿qué pasa? Los del Banco Provincia, que era los principales accionistas eran ingleses, le retasean los fondos y lo empiezan a apretar. Hubo un episodio ahí que lo va a ver el cónsul inglés y le dice, pero usted lo que quiere decir, le dice a Dorrego, ¿no? Ahora, usted lo que pretende es seguir la guerra contra Brasil y desconocer, y Dorrego le dice, sí, directamente, le contesta. La cuestión que, incentivado San Martín por todos estos cambios que se producen de Dorrego, etcétera, decide regresar al país. Pero cuando llegamos a Río de Janeiro, se entera que lo habían derrocado a Dorrego, o sea, se entera de la revolución. Y cuando llega a Montevideo, se entera que lo habían fusilado. Entonces no quiere bajar del barco, está 2 meses ahí esperando de regreso, conseguir otro barco para regresar. Y entonces ahí empezó a recibir, digamos, agresiones de la prensa unitaria. El mismo San Martín empezó a recibir críticas. Sí, ofensas, digamos. Él lo visitaron algunos amigos, incluso después fue Lavalle, pero la prensa misma, por ejemplo, en el diario unitario El Pampero, bajo el título dice ambigüedades, decía: en esta clase reputamos el arribo inesperado a estas playas del general San Martín. Este general ha venido a su país a los 5 años de su ausencia, pero después de haber sabido que se han hecho las paces con el emperador de Brasil. Lo estaba acusando de cobarde, como diciendo así, viene después que hicieron las paces, ¿no? Algo que no se le puede decir a San Martín, de ninguna manera. Y incluso el propio general Paz, que en ese momento era ministro de guerra, le escribe a Lavalle el 9 de febrero de 1829 la siguiente nota. Dice: mi querido Lavalle, otro incidente tengo que contar a usted.
Este es la llegada de San Martín. El 7 le escribió a Díaz Vélez. Él hasta la fecha no ha desembarcado y por el temor y espíritu de su carta es de esperar que no lo hará. Sin embargo, calcule usted las consecuencias de una aparición tan repentina. Es probable que la oposición desahuciada, desesperada por la falta de un conductor que la guíe, se fije en este hombre y le haga propuestas seductoras. Ellas nada valdrán si quiere, como dice, no pertenecer a ningún partido. Pero si esto no sucede, nos costará más trabajo el cumplimiento de las obras que hemos empezado. Fíjate que le tenían miedo a San Martín, porque dice a ver si todavía acepta las propuestas. Dice, y en ese caso, si esto sucede, nos costará más trabajo el cumplimiento de las obras que hemos empezado. ¿Cuáles eran las obras que habían empezado? Habían empezado a perseguir a todos los federales del interior con Rauch y Stomba, que hicieron un desastre, ¿no? De persecuciones. San Martín recibe ahí a bordo, él queda a bordo, no baja, y recibe a varios amigos, por ejemplo a Tomás Guido, Manuel de Olazábal, Álvarez Condarco, y queda en Montevideo esperando un buque de regreso. Ahí es cuando va Lavalle a hacerle una proposición a San Martín, y San Martín le escribe a Guido el 6 de abril, dice: las agitaciones de 19 años de ensayos en busca de una libertad que no ha existido hacen clamar a lo general que los hombres por un gobierno vigoroso. ¿Ves? Ahí ya empezó él a atisbar que le hacía falta un gobierno vigoroso, ¿no? Dice, hacen clamar a lo general de los hombres por un gobierno vigoroso, igualmente convienen para que el país pueda existir, es de necesidad absoluta que uno de los dos partidos desaparezca. Al efecto, se trata de buscar un salvador que, reuniendo el prestigio de la victoria, el concepto de las demás provincias, y más que nada un brazo vigoroso que salve a la patria de los males que la queja, que la amenazan. Ahí ya San Martín ya estaba digamos, prediciendo la llegada de Rosa. Fíjate que dice un gobierno vigoroso, un salvador, un brazo vigoroso, repite. Y concluye San Martín, le dice: mi amigo, veamos claro, la situación en nuestro país es tal que el hombre que la mande no le queda otra alternativa que el apoyarse sobre la facción o renunciar al mando. Las alusiones a San Martín de brazo vigoroso ya era como una premonición de lo que iba a suceder. El 14 de abril de 1829 recibe en Montevideo a una comitiva que le trae una propuesta de Lavalle y que San Martín se la rechaza con los siguientes términos. Dice: Montevideo, abril 14 de 1829. Los señores Trolé y Juan Anelli me han entregado la de usted el 4 del corriente. En ellas le dirán cuál ha sido el resultado de nuestra conferencia. Por mi parte siento decir a usted que los medios que me han propuesto no me parecen tendrán las consecuencias que usted se propone para terminar los males que afligen a nuestra patria desgraciada. Y termina la carta con una sentencia que lo debe haber perseguido a Lavalle hasta su muerte, porque le dice: una sola víctima que pueda economizar a su país le servirá de un consuelo inalterable. Refiriéndose precisamente a él. Bueno, y ahí sí, vamos a hacer un paréntesis. Si no, ahora terminamos. Escuchamos la conclusión que nos va a dar sobre este tema tan apasionante que nos viene tratando el ingeniero Castañeno, la relación entre Juan Manuel de Rosas y el general don José de San Martín. Adelante. Sí, entonces habíamos dicho que San Martín, estando en Montevideo, recibe de Lavalle una proposición a través de otra persona, ¿no? Recibe una proposición de Lavalle que San Martín se la rechaza, en los términos que leí. Ahora, la propuesta de Lavalle queda más en clara cuál fue,
en una carta que San Martín le envía a O'Higgins el 19 de abril, donde dice: su objeto era que yo me encargase del mando del ejército y provincia de Buenos Aires, y transase con las demás provincias a fin de garantizar por mi parte y el de los demás gobernadores a los autores del 1 de diciembre. El 1 de diciembre había sido el asesinato de Dorrego. Por otra parte, continúa San Martín, los autores del movimiento del 1 de diciembre son Rivadavia y sus satélites, y a usted le consta los inmensos males que estos hombres han hecho no solo a este país, sino al resto de la América, con su infernal conducta. Si mi alma fuese tan despreciable como las suyas, yo aprovecharía esta ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido con estos hombres, dice San Martín, pero es necesario señalarles la diferencia que hay entre un hombre de bien a un malvado. Digo a usted, en la mía del 5, que para el próximo paquete, que se refería al barco, paquebote, que el próximo paquebote de mayo me marcharía a Europa, pero lo certificaré en el que sale a fines de este. Adiós otra vez, por siempre su invariable San Martín. Y acá después de hay otra carta de San Martín que habla de Lavalle. Dice, antes de alejarse definitivamente, le dice a Iriarte, ¿no?, que era amigo de San Martín, le dice: sería un loco si yo me mezclase con estos calaveras. Entre ellos hay alguno, y Lavalle es uno de ellos, a quien no he fusilado de lástima cuando estaban a mis órdenes en Chile y en Perú. Son muchachos sin juicio, hombres desalmados. De lástima. Como ves, tenía muy buena... Porque Lavalle fue un gran militar, como militar era muy bueno, pero le decían la espada sin cabeza, y era un loco, tal es así que lo demostró en la campaña de 1840, que el propio Lamadrid lo criticó porque era un desordenado, digamos, sin disciplina, ¿no? Muy bien, vamos a continuar desarrollando todos estos temas a partir del viernes próximo. El viernes próximo. Muy bien. Nunca. Los libros del ingeniero Castañino, que usted, si los quiere adquirir, los puede hacer al Instituto de Investigaciones Históricas, Teniente General Juan Domingo Perón, en la calle Sarmiento, en 1469, tercer piso, departamento A. Ahí puede ir, la vea de Milce, y tiene Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, y Juan Manuel de Rosa, Sombras y Verdades, la segunda edición. La segunda edición, y aparte La Guerra del Paraguay, que también está en existencia, más Quién inventó el dulce de leche. Cualquiera de estos libros los puede comprar en el instituto o a través de la página del ingeniero, que es www.lagazetafederal.com.ar, Gaceta con Z. Repito, www.lagazetafederal.com.ar. Ahí lo ubica directamente al ingeniero Castañero, que también tiene el sitio de la Gaceta en Facebook. Bueno, nos reencontramos mañana, ¿eh? Esto fue todo por hoy. Mañana ya estará con nosotros Rubén Giovannini. Se va nuestro amigo Daniel Espínola, también deja los teclados. Gracias por todo, Daniel. Gracias a todos los oyentes que estuvieron ahí del otro lado escuchando este programa, dejando sus mensajes. Gracias a Leonardo Castañino, y no se vayan, y quédense en la frecuencia, como siempre, porque ya llega la danza de la fortuna.